Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder en su 15 aniversario al experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Muchísimas gracias por el honor. El honor siempre es mío, es un placer estar en este programa, como siempre, en compañía de la audiencia y conducido por ti es un honor. Fíjese, doctor, el gobierno está dispuesto a emprender reformas. Una de las principales es la constitucional. Ya se ha anunciado incluso eh, la posibilidad de que haya un borrador de discusión para la consecución de esos cambios en la Carta Magna. Hay aprestos de que se le ponga un candado a la Constitución de la República, al Ministerio Público Independiente, etcétera. ¿Cuáles usted cree son los verdaderos fundamentos que deben acompañar una reforma constitucional en esta fase y la necesidad de que se emprenda ese camino? Bien. Bueno, vamos a empezar por la última parte de tu pregunta. Yo creo que la, la decisión sobre echar a andar un proceso o una iniciativa de reforma constitucional debe partir de una pregunta básica, es la constitución vigente tiene en su contenido aspectos que ameriten ser modificados. Yo creo que esa es la pregunta, si hay cuestiones que ameritan ser modificadas en la constitución vigente. Y desde mi lectura de ese texto, yo creo que sí, que hay varias cuestiones que algunas que deben ser revisitadas y algunas otras que pienso que deben ser sometidas a modificación en el texto. Creo que la, las preocupaciones que ha externado el presidente de la República sobre el tema son bastante válidas. Pienso que eh, su idea alrededor del tema de la reelección presidencial y de dificultar o hacer más rígido el procedimiento de modificación de la Constitución alrededor del tema de la reelección presidencial eh, tiene un anclaje histórico importante. O sea, ese tema ha gravitado en toda la historia político-constitucional de República Dominicana a lo largo de 180 años de vida republicana. Y ha sido la causa, o ha estado entre las causas principales de acontecimientos tan graves y trágicos como guerras civiles, golpes de Estado, divisiones entre partidos, crisis económicas, quebrantamiento, fractura del ordenamiento institucional en innúmeras ocasiones. Hay que recordar que toda la segunda mitad del siglo XIX, en los aspectos duros de la vida política, estuvo significativamente condicionado por la decisión de casi todos los presidentes de manipular a su antojo y para su beneficio el tema del periodo de duración del mandato presidencial y el tema de la reelección presidencial. Pero en el siglo XX esa cuestión no continuó al punto de que la causa política directa del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 y el consecuente ascenso de Trujillo al poder y la instauración de la dictadura de más de 31 años que con él tuvimos, fue primero la decisión de Horacio Vázquez de prolongar de 4 a 6 años el periodo presidencial para el que había sido electo. Horacio Vázquez fue electo en 1994, primer presidente electo post-intervención militar de los Estados Unidos. Fue electo por 4 años, terminaba el 28. En el 27 se promovió una reforma para prolongarle su periodo hasta el 1930. En el 29
No conforme con eso, se promovió otra modificación para establecer un sistema que le permitiera reelegirse, que lo tenía impedido. Y eso dio lugar a lo que vino después. Pero toda la segunda mitad del siglo XX, o una buena parte, hasta 1994, fue un régimen donde todo el mundo quería. O sea, Balaguer tuvo un régimen de reelección indefinida por 28 años, una constitución por 28 años, en el 94 se modifica. Alrededor de ese tema se prohíbe la reelección consecutiva. En el 2002 se establece 2 periodos y nunca más. En el 2010 se modifica de nuevo. En el 2015, o sea, ha sido, y detrás de cada escenario, lo que hay es la voluntad del presidente de turno para hacer algo que la Constitución le prohíbe. Que la Constitución le prohíbe. Entonces, he hecho el recuento para poner en perspectiva el por qué. O sea, por qué es importante tomar previsiones que, en primer lugar, impidan que un acto tan incompatible con cualquier idea de la moralidad política, como el hecho de adaptar la ley a la voluntad de poder de una persona o de un pequeño grupo de personas. Y en segundo lugar, el tema, todo lo que hay detrás de eso, o sea, la alternancia, la alternabilidad en el ejercicio del poder es una cuestión consustancial a la democracia. ¿Cómo se le puede poner un candado entonces a una reforma constitucional si puede venir un escenario para otro igual que el que estamos viviendo ahora, que puede también propiciar un cambio constitucional? ¿Es fácil o difícil abrir ese candado? Lo que ha puesto en evidencia la experiencia es que el sistema, tal y como existe, tal y como está diseñado, es muy vulnerable, es muy fácil de modificar. Es decir, hemos tenido en lo que va entre 1994 y ahora 1, 2, 3, 4, 5 reformas alrededor del mismo tema. Entonces, eso nos dice que es fácil. Dificultarlo, yo creo que es útil. ¿Se puede impedir definitivamente que eso vuelva a suceder? No, definitivamente no se puede hacer. Pero yo creo que dificultarlo es útil. ¿Cómo hacerlo? Yo pienso que en mi lectura debe ser mediante un incremento del régimen de mayoría en las distintas etapas del proceso. El proceso empieza de modificación constitucional con la manifestación de una iniciativa de reforma. Esa iniciativa o la toma el presidente o la toman las cámaras. Si la toma una de las cámaras legislativas, la iniciativa se valida cuando por lo menos 1/3 de los miembros de una de ambas cámaras adopta la iniciativa. Yo digo, vamos a empezar por ahí, por el inicio, por la iniciativa. Vamos a incrementar ese régimen de mayoría. Luego hay que aprobar una ley que declara la necesidad de la reforma. Esa es una ley ordinaria que se aprueba con mayoría de mitad más 1. Vamos a convertirla en orgánica. La ley que declara la necesidad de la reforma constitucional para obligar a que en vez de con mitad más 1 se tenga que aprobar con 2/3 partes de los presentes una vez conformado el quórum. En tercer lugar, cómo se toman las decisiones en la Asamblea Nacional, una vez que esta entra en sesión dentro de los 15 días posteriores a la aprobación de esa ley, que en mi lógica debería pasar a ser una ley orgánica, por mayoría de mitad más 1 de los presentes una vez convocado el quórum. Entonces ahí tenemos 2 cuestiones que pienso que podrían tomarse en consideración. ¿Cómo se conforma el quórum para que las sesiones de la Asamblea Revisora sean válidas? Con la mitad más 1 del total de los legisladores o de los miembros de cada Cámara. Es decir, si en el Senado son 32 senadores con 17, se hace quórum. Si en la Cámara de Diputados son 190 diputados,
con 96 se hace quórum, ¿no? Entonces, yo digo, vamos o incrementamos el régimen de mayoría para la conformación válida del quórum y en vez de con mitad más uno, lo llevamos a 2/3 partes de los miembros de cada cámara y mantenemos entonces que la decisión se adopte con 2/3 de los presentes, o mantenemos el quórum válido como está ahora e incrementamos la regla de mayoría de 2/3 del quórum presente a 2/3 de la matrícula de la Asamblea. Yo creo que ese incremento en cada etapa del régimen de mayoría vuelve mucho más dificultosa la posibilidad de reforma que con el sistema actual. Pero si queremos dificultarlo un poco más, entonces bastaría con convertir la iniciativa de reforma constitucional en materia de reelección presidencial o de duración del periodo de gobierno en una de las causas de un referendo aprobatorio. Es decir, que no baste con que la Asamblea apruebe una reforma sobre esta materia, sino que una vez aprobada por la Asamblea tenga que ser refrendada mediante una consulta popular vinculante, de naturaleza vinculante. Yo creo que si se lograra hacer construir los consensos alrededor de esos regímenes de mayoría y de llevar a un referendo, a una consulta vía referendo, la modificación en esta materia, creo que se estaría ayudando a resolver un tema que ha sido, como te decía al inicio, causa de grandes traumas políticos, de grandes traumas electorales, de fracturas institucionales, de golpes y contragolpes de Estado, de guerras civiles en la República Dominicana. Por otro lado está el tema alrededor del Ministerio Público, que también es otra preocupación del presidente. Yo creo que el presidente de la República debe continuar teniendo un rol importante en la decisión del titular o la titular de la Procuraduría General de la República. Pienso también que su rol debe relativizarse y creo que la forma fundamental para que no sea absolutamente discrecional la relación entre el presidente y el Procurador General de la República es estableciendo un régimen de incompatibilidades. Si el presidente quiere despolitizar, es decir, sacar los intereses directa y exclusivamente partidarios del mecanismo de designación del Procurador o Procuradora General de la República, creo que debe fortalecerse el régimen de incompatibilidades y esto tiene que ver con agregar un elemento, es decir, no debería ser miembro, no debería ser procurador o procuradora general de la República un dirigente que venga de un alto órgano de dirección de ningún partido político. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Ahora, el Ministerio Público tiene que, o la cabeza del Ministerio Público, tiene que tener garantizado unos estándares de independencia funcional. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Cristóbal Rodríguez, experto en Derecho Constitucional. Doctor, siendo el Procurador General de la República el brazo ejecutor de la política criminal del Estado, el representante del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de la política criminal, ¿cómo es posible que ese funcionario esté desvinculado e independiente a la decisión del presidente de la República cuando
también en la historia se ha visto que es un órgano que ejerce una función política dentro del esquema de las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Hay dos ámbitos de independencia: la independencia orgánica y la independencia funcional. Yo creo que en términos orgánicos no puede haber una independencia absoluta del Ministerio Público respecto de la Presidencia de la República. Ahora, el Ministerio Público tiene que, o la cabeza del Ministerio Público tiene que tener garantizado unos estándares de independencia funcional que no están garantizados cuando la decisión se toma con absoluta discrecionalidad por parte del presidente de la República. ¿Y por qué no está garantizado? Porque si yo puedo designar, soy el presidente de la República, y puedo designar como procurador a un compañero del órgano superior del partido político al que los dos pertenecemos, no hay manera. Tú puedes tener excepciones que tomen la ley y se pongan por encima de las voluntades, de las conveniencias políticas, de los intereses políticos del presidente del partido y del órgano de poder que están en ese momento en la dirección del Estado, pero no se piensa el diseño de las instituciones públicas para situaciones excepcionales. Se piensa bajo la premisa de que cuando tienes poder lo quieres usar, y lo quieres usar sin estar sometido a control. Entonces, vuelvo y digo, la dimensión funcional de la independencia del procurador o procuradora general de la República en el esquema actual no está garantizada. No está garantizada. Por eso te decía en el segmento anterior, yo creo que hay que sumar robustecer el régimen de incompatibilidades. Hay cargos públicos que son incompatibles con algunos cargos políticos. Tú no puedes ser al mismo tiempo juez y dirigente político. Bueno, tú no puedes ser al mismo tiempo procurador, que tienes una obligación de objetividad en la labor de persecución del crimen, y al mismo tiempo compañero del presidente de la República en el comité político, en el órgano nacional de dirección del partido del que ambos son miembros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido experiencia no solo de una instrumentalización política de la labor de persecución penal para frenarla y contribuir con ello al establecimiento, al entronizamiento de un sistema de impunidad en términos en el ámbito de la corrupción administrativa, sino también para instrumentalizarla a voluntad para convertir la persecución penal en una herramienta de aniquilamiento político. O sea, a todo eso se puede prestar tener en la cabeza de la Procuraduría General de la República a un titular que depende absolutamente de la discreción del presidente de la República. ¿Puede delegarse en un órgano colegiado políticamente hablando la elección del Procurador General de la República? ¿Eso no crearía un cuello de botella y la estructuración de un ministerio público tipo Guatemala, por ejemplo? No, yo pienso que si hay alternativas. O sea, aquí se ha hablado de que el procurador lo pueda designar el Consejo, o que lo pueda designar el Consejo a propuesta del presidente, el Consejo Nacional de la Magistratura, o que el presidente lo designe y lo tenga que validar una de las cámaras legislativas. Yo no creo que con eso se genere un cuello de botella. Los embajadores tienen que ser, ¿quién los designa? El presidente de la República, pero tienen que ser aprobados legislativamente por el Senado. Y en torno a eso nunca ha habido ningún evento. Pero vuelvo y digo, lo más importante no es el mecanismo de designación per se, es el régimen de incompatibilidades, es las incompatibilidades que el presidente estaría en la obligación de observar. Lo que más hay que cuidar
en mi lectura del tema. Doctor, por otra parte, hay en el ambiente una gran discusión en torno a la aprobación del proyecto del Código Penal. Incluso se está propiciando que una comisión debata en vista pública el contenido del código, que tiene más de 2 décadas de discusión y de rodar para aquí y para allá. Ahora hay figuras que han generado las mayores controversias en el ambiente político e institucional del país. ¿Qué les parece a usted? ¿Qué debe hacerse en ese sentido? Mira, el Código Penal tiene, en el año 1997, hace 26 años, 27 años, el expresidente Leonel Fernández designó una comisión para trabajar una propuesta de reforma del Código Penal. Lo hizo también con el Código Civil, con el Código de Procedimiento Penal, el Código de Comercio, etc. Y en el 99 se sometió a las cámaras legislativas un anteproyecto de reforma. 7 años después se aprobó, en el año 2006, un código penal, pero fue observado por razones muy similares a las que se están discutiendo hoy, 18 años después, porque los médicos hicieron una huelga nacional a través del Colegio Médico Dominicano, porque estaban disputando las disposiciones sobre responsabilidad penal médica, porque había el código aprobado traducía un incremento que el expresidente consideró irrazonable del régimen de las penas, que era incompatible con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativa a la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estaba en discusión el tema del aborto, estaba en discusión el tema de disposiciones que fortalecieran la protección de niños, niñas y adolescentes, y estaba en discusión, o una de las razones por las que se observó la ley fue porque el código aprobado en el 2006 implicaba regresiones para lo que había significado en términos de protección de los derechos de la mujer la ley 2497, aprobada en el año 1997. Son los mismos temas de hoy, con matices, los mismos temas. Y otros que se suman. O sea, tú no puedes. Es que es incompatible con una legislación penal coherente en su propia estructura o coherente con cualquier noción sobre la razón de ser de la sanción penal, sancionar la violación con una pena cuando no hay una relación entre la víctima y el violador, en este caso de esposo, y con la mitad de la pena cuando hay una relación marital. Porque lo que determina la gravedad de una sanción en materia penal no es el vínculo de cercanía entre la víctima y el victimario, es la gravedad del hecho. Y la gravedad del hecho, lo que pasa es que se incrementa por el vínculo de cercanía. El parricidio se castiga con una pena mayor que el homicidio. El infanticidio se castiga con una pena mayor que el homicidio. Es decir, el vínculo de cercanía, para lo que ha servido históricamente en algunos tipos especialmente complejos, tipos penales especialmente complejos, es para incrementar la sanción. Aquí se está tratando de que el vínculo de cercanía sea la causa para reducirla a la mitad. Entonces, no. Aquí se quiere convertir la legislación penal en cómplice, en un instrumento para apañar la violencia doméstica contra los niños, contra los menores de edad. No. Eso es incompatible con cualquier, o sea,
con cualquier noción mínimamente sensata de las finalidades que debe tener una legislación penal en el mundo actual en la República Dominicana. Por ejemplo, doctor, también el plazo para la prescripción de los delitos de cohecho y corrupción en la administración pública. Bueno, con ese tema, ahí yo estoy en contra por una cuestión constitucional. Es decir, la Constitución, la imprescriptibilidad de la corrupción, en mi lectura, sería contraria a la Constitución. El artículo 146 de la Constitución faculta al legislador a establecer un régimen de prescripción mayor al que existe como regla en el derecho penal. Pero facultar al legislador a establecer un régimen de prescripción mayor implica el reconocimiento de que debe haber prescripción. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Llevar de 10 a 20 el régimen de prescripción. Entonces, si lo conviertes en imprescriptible, en mi lectura, estarías tomando una decisión contraria a el espíritu del párrafo del artículo 146 de la Constitución. Tenemos que volver atrás y hablar de la reforma constitucional en el plano político, por ejemplo. ¿Puede la Constitución de la República cerrar un derecho político a un individuo que no esté actualmente rehabilitado para optar por el ejercicio de elegir y ser elegido? Por ejemplo, el régimen constitucional actual no permite que un presidente reelecto en el cargo pueda optar de nuevo por la presidencia de la República. Puede abrirse la compuerta en un proceso constitucional nuevo, aún con el principio de irretroactividad de la ley. Se ha comentado mucho ese tema alrededor del expresidente Danilo Medina. Vamos a hablar con claridad. A menos que se modifique el artículo 124 y se elimine la cláusula de una elección, una postulación y nunca más. A menos que eso se modifique, no hay posibilidad de que el presidente Medina pueda ser rehabilitado. Y de lo que ha dicho el presidente de la República, es que a él le gusta el modelo actual, de 2 periodos y nunca más, que no es tal. O sea, nosotros no tenemos el modelo norteamericano en materia de reelección presidencial. La Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 22ª de la Constitución de los Estados Unidos, empieza diciendo: nadie podrá ser presidente más de 2 veces, de manera categórica, lacónica, pero categórica. Eso no es lo que dice el artículo 124 de la Constitución Dominicana. El artículo 124 dice que si usted es electo por un periodo, usted es electo por 4 años y opta por 4 años más, no puede volver a optar. Por tanto, lo que te inhabilita no es haber sido presidente 2 veces, es haberlo sido y haber optado de nuevo, aunque no tuvieras el resultado. Por eso, el presidente Hipólito Mejía, salió del gobierno inhabilitado para volver a ser presidente, porque él había sido presidente 4 años, optó por un segundo periodo y perdió. ¿Cuándo se rehabilita? Cuando el presidente Fernández modificó el sistema que había sido reformado en su gobierno, pero hubo que modificarlo para que se rehabilitara. Por tanto, si no hay una modificación al texto tal y como está vigente del artículo 124, el presidente Medina estaría tan inhabilitado como lo está hoy, porque él está impedido de volver a ser presidente en virtud de una disposición que se restableció
en la reforma constitucional del 2015, promovida por su gobierno. Por tanto, él no tendría ninguna posibilidad de ser presidente a menos que eso se modifique. Magníficas, De ser candidato. magníficas aclaraciones, una exposición precisa acerca del régimen constitucional y de lo que pudiera ser el espectro en una posible reforma de la Constitución de la República. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Un placer, como siempre, conversar contigo y con la audiencia de Esferas de Poder. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Proseguimos con nuestro contenido.